esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Si sostienes tu esperanza en una vana ilusión para distraer un poco tu vacío corazón en el lugar inadecuado, estás buscando solución. En vez de encontrar la paz, solo hallas decepción. Y si pudieras comprender que solo en Cristo hay poder para cambiar tu corazón y tus problemas resolver. Y si pudieras comprender que solo en Cristo hay poder para dar tu vivir de la razón para existir. La esperanza no es uno. Muy buenos días, queridos amigos que nos escuchan en esta mañana. Gusto saludarles, un placer el poder estar en este día, saludándolos, poder estar con ustedes y juntos poder descubrir que hay razón para vivir. Bienvenidos en esta mañana al programa La Razón de Vivir, a nuestros amigos que nos escuchan domingo a domingo y también los miércoles, ¿verdad? Y sábados también, que cuando tenemos los diferentes programas. Pero el programa de radio, hoy estamos aquí como cada domingo de 9 a 10 de la mañana a través de esta estación, la 99.5 FM. Y les invito a que corran la voz, amigos, amigas. Les invito a que puedan invitar a sus amigos a que nos escuchen, a que estén con nosotros y que nos apoyen, que corran la voz y que puedan traerle a sus amigos también una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Así que bienvenidos en esta hora a su programa La Razón de Vivir. Y les recordamos, ¿verdad? Bueno, ahora que estamos durante esta época de la pandemia, no podemos reunirnos tristemente, ¿verdad? Pero estamos ubicados ahí en el 1702 Southwest Jefferson Avenue. 1702 Southwest Jefferson Avenue. Aquí en Lawton, Oklahoma. El código postal es 73501. Nos pueden visitar los miércoles a las 7 de la noche, sábados 9 y 30 de la mañana, comenzamos con la escuela sabática y a las 11 en punto tenemos el servicio de adoración los sábados. Y los miércoles, repito, a las 7 de la noche. 1702 Southwest Jefferson Avenue, aquí en Lawton, Oklahoma, 73501. Y a los que gusten escribirnos, también pueden escribirnos a esa dirección y con gusto vamos a contestar sus cartas. Y de igual manera, tenemos libros para regalar. Tenemos un libro muy interesante que se llama La Gran Controversia. Estamos obsequiándolo a cada uno de nuestros amigos que nos escriban, que nos manden un texto al 818-390-0762. Para nosotros será un placer el poder enviarles este libro. El libro El Conflicto de los Siglos o La Gran Controversia, el mismo libro, ¿verdad? Lo tenemos para ustedes, queridos amigos. Escríbanos. Se los vamos a enviar completamente gratis, sin ningún compromiso. Y porque es importante descubrir la historia del cristianismo y hacia dónde culmina finalmente este mundo. ¿Cuáles son los motivos, verdad, que tiene el enemigo de Dios para querer molestar, destruir a aquellos que buscan a Dios sinceramente? Así que, amigos, escríbanos, ¿sí? Repito, 1702 Southwest Jefferson Avenue, aquí en Lawton, Oklahoma, 73501, el código postal. Bien, amigos, en esta mañana vamos a hablar de un tema bien interesante. Es el que cubre toda la vida. La semana pasada hablamos acerca de por qué Jesús tuvo que morir. Hoy vamos, como que es una segunda parte, pero hoy vamos a hablar, el tema tiene que ver con la ocasión, ¿sí?
En estos días se celebra, este fin de semana, es el fin de semana de lo que comúnmente se le llama Semana Santa para la mayoría de los cristianos. Y en esta mañana quisiéramos nosotros el poder presentar la realidad, la verdad acerca de lo que es la Pascua. Yo sé que muchas personas, incluso sobre todo los niños, ¿verdad?, tienen el concepto, ¿verdad? Viene Pascua, los huevos de Pascua, y algunos dicen, el día de la coneja. Y siempre, ¿verdad?, surge la pregunta, ¿verdad?, para aquellos que conocen la Escritura. ¿Y eso qué tiene que ver? Un conejo con... las conejas no ponen huevos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso, verdad?, con el día o con lo que llaman comúnmente Semana Santa? ¿Qué tiene que ver? Le digo sinceramente, no tiene que ver nada, ¿verdad? No tiene que ver nada. Es la época de Easter y comúnmente, ¿verdad?, en la antigüedad se celebraba a la diosa de la fertilidad, Istar o Astarte. Y de ahí viene, ¿verdad?, prácticamente transliterado el nombre Ister, ¿sí?, o Astarte, que era la diosa de la fertilidad, y una manera o un animalito que sin duda alguna es símbolo de la fertilidad, son los conejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conejos se reproducen, pero de una manera tremenda. Por cierto, estaba viendo un documental de conejitos, ¿verdad? Y es increíble la manera como se reproducen estos animalitos. Por eso, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Al entrar la primavera, todo vuelve a la vida. Hay fertilidad, los animalitos, nacen nuevos animalitos, polluelos, pájaros, cualquier tipo de animal, ¿verdad? Las plantas vuelven a reverdecer. Pero en el mundo cristiano, realmente, ¿por qué? ¿Por qué el Cordero Pascual? Y ese es el tema que en esta mañana a nosotros nos interesa hablar. ¿Por qué el Cordero Pascual? ¿Qué importancia tiene para los cristianos el saber eso? Quiero decirles, amigos, amigas, y repetir esta idea, ¿verdad?, de que el asunto del Cordero, la muerte de Cristo, está prácticamente permeando, llenando toda la Escritura, desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla del Cordero, ¿sí?, del Cordero. Y hoy vamos a saber por qué se le llama Pascual o Pascua, ¿sí? Fíjate, cuando Adán y Eva, querido amigo, querida amiga, cuando Adán y Eva pecan, cuando ellos caen en pecado, Dios los busca. No nace del ser humano el buscar a Dios. Mentira que tú digas, yo busqué a Dios finalmente cuando me vi en una situación, en aprietos. No, fíjate, realmente el ser humano no busca a Dios. Es más, cuando pecamos, huimos. El asesino cuando mata a alguien, no va corriendo a una iglesia a pedir perdón y a enmendar su vida, no, al contrario, huye de Dios. Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron cuando pecaron? Huyeron de Dios. Fueron y se escondieron debajo de los árboles, de los arbustos, y se cubrieron con hojas de higuera. Ahora, fíjate que viene Dios y les pregunta, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Y qué dice Adán? ¿Qué dice Eva? Señor, escuchamos tu voz en el jardín, en el huerto, y tuvimos miedo. Por eso nos escondimos. Y aquí viene la pregunta de Dios, ¿verdad? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿De cuándo acá ustedes, seres perfectos, seres que nunca han pecado, de cuándo acá tienen miedo? ¿Acaso comieron del fruto del árbol que les dije que no comieran? Fíjate, amigo, amiga, Dios sabía qué es lo que había pasado. Así como Dios conoce lo que tú y yo hacemos todos los días, en público y en secreto. Dios lo sabe. La pregunta era hacia Adán y Eva, que si ellos en algún momento habían probado del fruto, era porque Dios espera que el ser humano lo busque a Él para confesar sus pecados. Dios no te va a sacar una confesión a la fuerza.
ni quiere que vayas a Él por temor. Dios quiere que vayas a Él convencido de que has cometido un error, convencido de que has actuado mal, convencido de que necesitas enmendar tu vida, de que necesitas cambiar de rumbo, de paso. Eso significa la palabra conversión, cambiar de rumbo. ¿Te acuerdas aquellos que han ido a alguna escuela donde les enseñan, ¿verdad?, a marchar? De repente dicen conversión a la derecha, conversión a la izquierda. Eso quiere decir cambiar de rumbo. Pues bien, Dios quiere guiarnos a una conversión, nos quiere hacer entender que nosotros hemos errado y que vayamos a Él, que le pidamos perdón. Porque a quien hemos ofendido no es a Pedro, no es a Juan, no es a Judas, no es a Santiago, etcétera, etcétera. A quien ofendemos realmente es a Dios, porque son los mandamientos de Dios aquellos que se han pisoteado. Adán y Eva habían roto esos mandamientos, en este caso el mandamiento de no comer del fruto del árbol, que por cierto, y ya lo dijimos en un tema anterior, ahí estaban, ¿verdad? Ahí están los principios de los mandamientos de Dios, ¿sí? Satanás le había dicho a Eva, Eva, el día que comas de este fruto vas a ser como Dios. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imagen. Es decir, Adán y Eva en algún momento, ¿verdad?, quisieron ser como Dios, a ver qué se sentía tener la habilidad de Dios. Lo que Satanás no le dijo es que también iba a venir tremenda desgracia a sus vidas. Muy bien, vayamos rapidito. Dios, al ver que Adán y Eva pecan, les dice, tienen que morir. Pero ¿saben qué? Tengo buenas nuevas. Hay alguien que puede morir en lugar de ustedes. Y Dios, dice el texto bíblico que Dios los vistió con pieles de animales. ¿Sabes qué animal pudo haber sido, sin duda alguna, con el cual vistió Dios a Adán y Eva? La piel de un cordero. ¿Por qué? Porque a partir de ese día Dios instituye el sacrificio de alguien que moría en lugar de uno, del ser humano. Y así Adán y Eva ahora ponen sus manos. Ahora imagínate este cuadro, amigo, amiga. Sentir la culpa en tu vida y ahora poder ver a un animalito que está muriendo por tu culpa. Tener que agarrarlo tú y con el cuchillo cortarle el cuello hasta que rompes esa vena, la yugular, y comienza el animalito a morir. Esa es una escena tremenda. Ahora, para Adán y Eva, que nunca habían visto la muerte, eso fue impactante. Consideraron ahora el problema del pecado como un asunto bien serio. Posteriormente, de igual manera, Adán y Eva le enseñan a sus hijos que esa era la manera como acercarse a Dios. Por eso, Caín y Abel estaban acostumbrados a traer sacrificios a Dios para que en lugar de que ellos murieran, muriera un cordero. Ahora fíjate, un día Abel ofreció su sacrificio, un corderito, y Dios se agradó de él. Caín viene, pero Caín era como somos la mayoría de los seres humanos. Caín pensaba ganar el favor divino por sus propios méritos y a su manera. Dios había dicho cordero. Caín dijo, no, yo voy a traer mi fruto de la tierra. Traía vegetales, cebollas, cilantro, rábanos, qué sé yo qué traía. Traía el fruto de la tierra porque él era agricultor. Él dijo, de lo mejor se lo doy a Dios. Es cierto, sí le estaba dando a Dios lo mejor, pero no le estaba dando a Dios lo que él pedía para expiar sus pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso cuando cuando Caín ve que Dios se agradó más de su hermano Abel que de él mismo, se llenó de odio, de celos, y fue y mató a su hermano Abel. Y tristemente, ¿verdad?, comienza una serie de desgracias en este mundo. Pasan los años y finalmente, ¿verdad?, y eso existía. Y Dios a sus hijos, a los patriarcas, a Abraham, en este caso a Noé, que fue después de Adán, ¿verdad? Noé
de igual manera sacrificó. Cuando sale del arca, él sacrifica corderos, sacrifica animales, palomas. ¿Por qué? Porque eso simbolizaban a aquel que un día iba a venir. Estamos hablando, ¿verdad?, de cuando el ser humano sale del arca. O sea que Dios había instituido eso y el ser humano lo practicaba. Llegamos a la época de Abraham. Y Abraham ahora también sacrificaba. Pero lo curioso es que un día Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Ya que tienes un hijo, quiero que me hagas el favor de ofrecérmelo. Óyame, eso era terrible, ¿eh? El ofrecerle al hijo amado. Le iba a doler a Abraham, pero Abraham, dice la Biblia, que obedeció a Dios. Y fue hasta un monte, el monte Moria. Y ahí amarró a su hijo y su hijo le dice, papá, ¿y dónde? Cuando iban llegando le dice, papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá, hijo. Pero cuando ya comenzó Abraham a hacer el altar y mientras el niño juntaba la leña, finalmente la pusieron encima del altar, Abraham amarra a Isaac y lo pone y le dice, tú vas a hacer el sacrificio. ¡Qué tremendo! Y Abraham agarró y el muchacho no forcejeó. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a obedecer a su padre. Tenía un carácter de obediencia. Pero fíjate, ahí vemos el milagro de Dios. Abraham le había dicho a su hijo, Dios proveerá. Y Abraham agarró el cuchillo y justo de darle la estocada al cuello de su hijo, llega un ángel y detiene la mano de Abraham. ¿Y qué pasa? Dice, ya Dios ha visto, ¿verdad?, que le temes. Dios sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar con Abraham. Pero Dios quería que Abraham mismo entendiera lo que significa el tener un cordero que ocupe el lugar de alguien. Y si alguien experimentó en carne propia lo que significa el que alguien salve su vida, fue Isaac. Porque en ese momento, cuando Abraham le iba a dar la estocada, el mismo ángel le dice, hey, mira, Dios ha provisto ahora un cordero. Y voltea a ver, y ahí estaba un cordero, ¿verdad?, enredado por los cuernos. Ahí estaba el animal, enredado, y bajó a Isaac, fueron, agarraron al animal y lo sacrificaron. Si alguien sabe lo que significa que el cordero muera por uno, fue Isaac. Dios posteriormente, amigo mío, ya cuando los hijos de Abraham, en este caso, ¿verdad?, Isaac tiene hijos, a Jacob, Esaú, y Jacob tiene las 12 tribus, las 12 patriarcas. Estos entran a Egipto, ahí se multiplican y posteriormente, ¿verdad?, salen de Egipto. Comienzan a caer las plagas. Y aquí viene el concepto del por qué la Pascua. El concepto de la palabra Pascua. Fíjate. Ahora en ese momento, cuando están las plagas cayendo, venía ya la última plaga, la definitiva, que iba a dejar en ruina al país de Egipto. Dios le dice a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel, maten un cordero. Esta noche nos vamos. Era la noche de la salida de Egipto. A la medianoche vamos a salir de aquí. Maten un cordero. Y con la sangre de ese cordero, manchen los postes de la puerta, así, los dinteles, el marco de la puerta. Mánchenlo con la sangre de ese cordero que se van a comer ustedes asado. Márquenlo. Marquen esas puertas. Cuando pase el ángel exterminador, el cual va a destruir a los primogénitos de Egipto, de cualquier clase social, rico o pobre, ustedes quédense en sus casas. Y cuando el ángel pase, y si hay un primogénito, un primer hijo o hija dentro de esa casa, si el ángel ve la mancha de sangre, nadie va a morir. Así que, amigo, amiga, imagínate el nerviosismo que había en el corazón de los hijos primogénitos, de las hijas primogénitas. La noche vino, ¿verdad? Y se escuchaban los alaridos, los gritos de la gente, al ver que de repente sus hijos se iban muriendo. Entre los egipcios. Pero entre el pueblo de Dios, nadie murió. Porque ellos
creyeron a la palabra que Dios les había dado, de que por la sangre de un cordero, Dios iba un día, en ese momento iba a pasar por alto la muerte. Ya el cordero había muerto por ellos. Ahora aquí viene la palabra. Por eso se llama Pascua. En inglés es Passover, que quiere decir pasar encima. Eso significa que pasó encima el ángel y no hizo nada. No tocó para nada a nadie de los que estaban adentro, específicamente a los primogénitos. Ahora, querido amigo, querida amiga, vuelvo a repetir este concepto. Si alguien sabía que gracias a un cordero no habían muerto, eran los primogénitos. Y el pueblo de Israel entendió de que ese cordero simbolizaba a aquel que un día iba a venir a morir por los pecados de cada uno de los que creyeran en él. Oh, querido amigo, querida amiga, este concepto es el que Dios quería que el pueblo tuviera, de que había un mediador, de que había alguien que venía a morir por ellos, porque los amaba bastante Dios, y por eso un día Dios envió también a Jesús para que muriera por aquellos que creen en Él, por todo el mundo, ¿verdad? Pero el que cree en Él, como dice San Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, querida amiga, vamos a seguir adelante. Mientras tanto, escucha lo que Dios hace con nosotros, con esa sublime gracia. Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Dejó su trono y majestad, y mis culpas Él llevó. En mi lugar mal pagó. Siento hoy su grande amor. Pecado vil, Él perdonó, muriendo en una cruz. Por su poder resucitó, y ahora salvo soy. Y cuando en Sion milagro esté, y cuando
Acaban de escuchar ustedes a Junior Kelly Marchena con el canto Sublime Gracia. Qué hermoso canto. Y así es, querido amigo, querida amiga, fue gracias, ¿verdad?, a esa gracia de Cristo. Y fíjate que, por cierto, de ahí viene, ¿verdad?, el vocablo gracias, porque es gratis, ¿sí? Gracia. La palabra gracia es ese don inmerecido, ese perdón que tú y yo, querido amigo, querida amiga, no merecemos, pero es gratis para aquel que lo acepta, para aquel que lo recibe. La salvación no cuesta nada y no tienes que hacer nada, ¿sí? El ser humano no tenía que golpearse la espalda, darse latigazos o ir de rodillas caminando para experimentar el perdón de Dios, sangrándose, lacerándose. Te digo una cosa, querido amigo, querida amiga, ya un día Cristo llevó los clavos, sufrió en su espalda los latigazos, sufrió los clavos, sufrió la cruz, para que tú y yo, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Ahora, quiero en esta hora, en este momento ahora, en los minutos que nos quedan, querido amigo, amiga, hablar un poquito acerca de lo que, cómo estaba esto en el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero tan metida la idea de la existencia del Cordero, que ellos creían en que un día iba a venir el Mesías. Ellos creían eso. Y fíjate que Dios, a través de símbolos, siempre trató de enseñar al pueblo de Israel algo. Si hay algún sistema, alguna manera para fijar en la mente de la gente algo, es a través de símbolos. Así, con caricaturas, con figuritas, a los niños les enseñamos algo. Ahora Dios, a través del Cordero, quería enseñarle al pueblo de Dios de que un día iba a venir la realidad. Que solamente ese corderito que mataban todos los días, de paso era 2 veces al día, mañana y tarde mataban el cordero. En el pueblo de Israel, el sacerdote mataba un cordero en la mañana, el servicio matutino, y en la tarde otro. A las 3 de la tarde en punto estaba matando al otro sacrificio, al de la tarde. Pero fíjate, querido amigo, querida amiga, esto tenía un significado tremendo. Cuando la gente veía el humo que subía diariamente, decían, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y eso estaba metida en la cabeza del penitente, en la cabeza del pueblo. Decían, oh, es la hora del sacrificio. Alguien murió en lugar nuestro. Amigo, amiga, si tú y yo tuviéramos en nuestra mente constantemente este pensamiento de que hay alguien que ocupó nuestro lugar, llegaríamos a amar a ese ser. Gracias a ese ser no hemos nosotros sido consumidos, no hemos perecido. Ahora fíjate, Dios le dice a Daniel cuándo iba a ser el día, la hora, el momento cuando iba a venir el Mesías, el Cordero de Dios, a morir en la cruz. Y en el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos nosotros algo bien interesante. Aquellos que tengan oportunidad, léanlo en su casa con más detenimiento. Desgraciadamente nosotros, con el tiempo, ¿verdad?, está siempre en contra nuestra. No podemos abarcar todos los detallitos, pero mira, dice en Daniel 8:27, Daniel recibió una visión. Daniel recibe una visión y Daniel queda un poco medio quebrantado. Quería saber qué estaba pasando con esa visión. Y dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Dice que Daniel tuvo que esperar alrededor de 12 años para saber lo que significaba la visión que él había visto. Ahora, fíjate, en las profecías es necesario que uno estudie, ¿verdad?, figuras, que la equivalencia, que estudie también la explicación que se le da. Y en este caso, a Daniel se le da una explicación. Hay que ver cómo va la narración y cuando se presentan los símbolos, ver en qué otro lugar en la Escritura se presentan símbolos parecidos para saber qué es lo que significan esos símbolos. Ahora, fíjate, había una narración y una explicación. Dice, y en el caso de Daniel 8,
esta narración tiene su explicación. Debido a la salud quebrantada del profeta, la segunda explicación quedó pendiente en Daniel 8 y se va hasta Daniel capítulo 9 también. Ahora, Daniel finalmente toma los escritos del profeta Jeremías. El problema de Daniel es que Daniel estaba preocupado por su pueblo. Daniel quería saber cuándo su pueblo iba a regresar a Jerusalén, porque para Daniel el hecho de saber que existía un lugar de donde venía y que se llamaba Jerusalén era motivo de oración todos los días. Y Daniel tenía por costumbre abrir las ventanas de su balcón y mirar hacia donde estaba Jerusalén y orar hacia Jerusalén, la tierra gloriosa. Esa costumbre tenía Daniel. Ahora, su anhelo era que un día su pueblo regresara a Jerusalén, porque estaban cautivos en Babilonia y estaban a punto de cumplirse los 70 años de esclavitud. Por eso Daniel oraba, para que ya el Señor no desistiera de finalmente darle la oportunidad al pueblo que vinieran de regreso a Jerusalén. Daniel no quería que Dios finalmente dijera, no son merecedores de esta oportunidad de volver, los voy a tener aquí un tiempo, porque eso podía pasar. Por eso Daniel oraba y pedía perdón por su pueblo. Daniel descubrió que la razón del largo cautiverio de 70 años se debió a la rebeldía de su pueblo, y esa es una gran verdad. Dios le había dicho al pueblo de Israel, el día que ustedes abandonen mi ley, el día en que ustedes sean personas que se olviden de serme fiel, como resultado de sus pecados, de su infidelidad, ustedes se van a ir cautivos a una tierra extranjera. Y en este caso, se fueron a Babilonia. El profeta Jeremías había dicho que por 70 años iban a estar en Babilonia. Estaban por cumplirse y Daniel oraba. Ahora, con lágrimas se arrodilló a orar y a interceder por su nación, y decía Daniel, ahí en el capítulo 9, verso 16, «Oh Señor, apártese ahora tu ira y tu furor, porque a causa de nuestros pecados Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro». Ahora, fíjate, su oración queda interrumpida porque nota que una persona está parada a su lado, en silencio reverente. ¿Sabes quién es, querido amigo, querida amiga? Es el ángel Gabriel, a quien había estado largamente esperando después de haber estado en comunión con Dios en oración. El anciano profeta estaba listo para recibir el mensaje que traía Gabriel para él. Y dice ahí en el capítulo 9, verso 16 del libro de Daniel, «Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela». Tremendo. Aquí podemos nosotros sacar otro tema. Simplemente comento, imagínate, amigo, amiga, lo hermoso que es el poder saber que tenemos un Dios que contesta las oraciones. Dice aquí, ¿a qué distancia estará el cielo de la tierra? No lo sabemos, pero sin duda alguna que está a cuatrillones, que no sé qué palabra usar, quintillones de kilómetros, no sé, ¿verdad? Son millones y millones de kilómetros, no entra en la mente del ser humano, a donde está la morada de Dios. Pero fíjate que dice el ángel Gabriel, le dice a Daniel, mira, en cuanto tú comenzaste a orar, me fue dada la orden de que viniera a darte la interpretación, a darte la respuesta de tu ruego. Óigame, amigo, amiga, eso es asombroso. Que un ángel vuele a una velocidad mucho más rápida que la luz. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Imagínate. El ángel salió desde la presencia de Dios y le dijo, sí, Señor, voy a cumplir tu encomienda, y ¡bum! En el momento ya estaba ahí al lado de Daniel. Increíble eso, ¿verdad? Maravilloso. Dice, porque tú eres amado, Daniel, entiende pues la orden y entiende la visión. Y dice aquí, dice que Daniel tenía que poner los ojos, su mente, conectarla, porque lo que iba a recibir iba a ser una revelación que venía de Dios para él. Y querido amigo, que a nosotros también nos afecta. Y vamos a ir adelantito. Fíjate, ahora a Daniel se le está presentando una profecía apocalíptica.
apocalíptica tiene que ver no con asuntos que tienen que dar miedo. Al contrario, muchas veces dicen, oh, esto es un apocalipsis, y la gente se espanta. Apocalipsis quiere decir revelación. De ahí que en inglés el libro de Apocalipsis se llama Revelation. Descorrer el velo. A Daniel se le estaba dando ahora una revelación, una profecía apocalíptica, una profecía donde se le estaba descorriendo el velo de las cosas que iban a pasar prontamente. Dice que es como descorrer el velo, una cortina. Y se le dice a Daniel, el capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que Dios le estaba diciendo a Daniel, Daniel, mira, tu pueblo tiene 70 semanas como pueblo exclusivo de Dios. Así, 70 semanas. Ahora, ¿qué significa 70 semanas? Fíjate, querido amigo, querida amiga, 70 semanas son 490 años. En cada semana hay 7 días. 7 por 7 son 49. En este caso son 490 años que se le estaba dando a Daniel y a su pueblo para que pudieran ellos ser el pueblo de Dios. En algún momento, y vamos a analizarlo más adelantito, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y dice en el 9:24, para terminar la prevaricación. Durante ese tiempo, a partir del año 457, que es cuando se da la orden, y ahorita lo vamos a analizar, a Daniel se le estaba diciendo, mira, durante esta época van a pasar estas cosas. Número 1, se va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Durante esta época, Daniel, va a venir alguien a expiar el pecado. Va a traerse la justicia perdurable, número 2. Número 3, se va a sellar la visión y la profecía. Y número 4, ungir al santo de los santos. En esta época iba a aparecer, entre esos 490 años, en algún momento iba a aparecer el Mesías. Y qué emoción poder saber eso. Ahora fíjate, a ungir al santo de los santos, y la Biblia dice, ¿verdad?, en los evangelios, que cuando Cristo vino y se bautizó, Dios lo ungió, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Dice ahí en 9:25 de Daniel, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjate, a Daniel se le estaba diciendo que iba a haber un decreto de restauración de Jerusalén. Y esta fue dada, de acuerdo a la historia, en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Ahora, en 457, los judíos comienzan a regresar a Jerusalén, comienzan a edificar, ¿sí? Tenían 70 semanas o 490 años, día por año, ¿verdad? 490 años como pueblo exclusivo de Dios. Ahora, fíjate, dice ahí que en algún momento se le iba a quitar a la vida al Mesías príncipe. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice aquí que iba a ser ungido el santo de los santos. ¿Cuándo sucedió eso? Es bien interesante. Fíjate, el santo de los santos es ungido en la semana número 69. O sea, Jesús iba a ser ungido 7 años antes de que terminaran las 70 semanas. Es decir, los 490 años que tenía el pueblo de Dios para ser el pueblo exclusivo de Dios. Jesús es ungido como el Mesías en el año 31. En el año 27. Jesús para ese entonces dice la Biblia que tenía como 30 años. Ahora fíjate, ¿cómo está eso? Sí,
porque los que hicieron el conteo de los años estaban atrasados 3 años. Ahora fíjate, Jesús es ungido en el año 27 y él iba a andar predicando 3 años y medio. Dice, vuelvo a repetir, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesús es crucificado, querido amigo, querida amiga, en el año 31. La destrucción de Jerusalén es hecha en el año 70 después de Cristo. Ahora fíjate, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente, en la última semana, en la semana número 70, es decir, a la mitad de esa última semana, Jesús muere. Jesús muere en el año 31. Ahora faltaban todavía 3 años y medio más, porque Jesús había estado predicando 3 años y medio. Y sabes qué cosa interesante, amigo, amiga. Esto nos lleva hasta el año 34. Y ahí es donde concluyen las 70 semanas. En el año 34 es apedreado Esteban, el diácono, un santo de Dios. Es apedreado, y en ese instante, a partir de ahí, el mensaje comienza a ser predicado a los gentiles. Y ya no hay más oportunidad como nación privilegiada para que tenga, ¿verdad?, ellos este conocimiento. Ahora este conocimiento llega a todas las naciones, a toda nación, pueblo, tribu, lengua. Que sepamos nosotros que Jesús es el Mesías. Algo bien interesante que quiero notar aquí, querido amigo, querida amiga. Fíjate, el día cuando Cristo es bautizado, Juan el Bautista estaba en el río. Y de repente ve que viene caminando alguien. Y cuando Juan lo ve, el Espíritu Santo le dice, este es. Y entonces Juan levanta la mirada, ve que viene caminando Jesús y le dice a los que estaban alrededor de él, hey, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y en ese momento que Jesús es bautizado, sale del agua. Dice que el Espíritu de Dios viene y se posó sobre él. Y Dios dice, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Querido amigo, querida amiga, ese era Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De él ya se hablaba. En Isaías capítulo 53, se los dejo de tarea, léanlo. En el capítulo 53 se mencionaba acerca de ese Jesús que un día iba a venir, del Mesías, donde dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Para aquellos que en algún momento han sabido cómo son los corderos son bien dóciles. Son animalitos tan lindos, tan dóciles. No forcejean. Cuando ya son atrapados, no forcejean para querer escapar. Pero fíjate, algo curioso. El día cuando Cristo estaba muriendo allá en el Gólgota, ese día que Cristo estaba muriendo, justo en el momento cuando el sacerdote allá abajo en el templo estaba realizando el sacrificio vespertino, justo en ese momento pasó algo interesante. Eran las 3 de la tarde, la hora nona, dice la Biblia, la hora novena. Jesús estaba muriendo, exclamando, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo el peso de todo el pecado de los seres humanos sobre él. En ese momento el sacerdote allá abajo en el templo
estaba a punto de sacrificar al Cordero Pascual. Al Cordero que simbolizaba a ese verdadero Cordero que un día iba a venir a morir por la humanidad. Jesús estaba muriendo allá en el monte de la calavera, el Gólgota, el Calvario. Jesús el corderito representaba a ese Jesús que estaba muriendo allá. Y en ese momento, cuando el sacerdote iba a darle la estocada para matar al corderito, ¿sabes qué pasó? De repente hubo un tremendo terremoto. Se sacudieron los cimientos de toda la ciudad. El templo se cimbró, se movió. El sacerdote se espantó. Jesús estaba muriendo. En ese momento el corderito, que es un animal dócil, se le escapó de la mano al sacerdote y se huyó. Ahora, cosa interesante. En ese momento, cuando Cristo estaba muriendo, el velo del templo, el que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo era el sacrificio, era el trabajo diario que hacía el sacerdote. Todos los días el sacerdote venía, traía la sangre que había derramado allá atrás, allá enfrente, en el altar del sacrificio. Ahora traía él la sangre, venía y la ponía, ¿verdad?, allá en el lugar santo. Traía la sangre, la rociaba en el velo del templo. Cosa interesante. En ese momento, cuando el sacerdote quería, ¿verdad?, hacer eso, el corderito se le escapó. ¿Y sabes qué pasó, amigo, amiga? El velo del templo se rasgó. Era un velo, dicen los historiadores, en este caso Flavio Josefo, que ese velo tenía unos 10 centímetros de espesor. Era como una alfombra esa cosa. Es sumamente grueso. Era tan grueso porque eso significaba la barrera que existía entre el ser humano y Dios. Ahora, ese velo no se podía rasgar humanamente hablando, ni con caballo. Dice Flavio Josefo que ni con 2 caballos podían romperlo. Pero de una manera misteriosa, sabemos nosotros que fue por la mano de Dios que se rasga ese velo en 2. Y ahora se abre esa cortina y se ve ahora el acceso, queda un acceso ahora para el lugar santísimo, donde está o simbolizaba en ese entonces la presencia de Dios, donde estaba ese lugar donde se presentaba una llamaradita, una flama que simbolizaba la presencia de Dios. Es lo que en hebreo le decían la Santa Shekinah. ¿Qué es lo que simboliza todo esto, querido amigo, querida amiga? De que ahora todos los pecadores tenían acceso directo para que sus pecados fueran perdonados, ya no por un corderito, nacido de una cordera, de una borrega, sino ahora era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Había dado acceso directo al pecador hacia la presencia del Padre. Ahora ya no había necesidad de un sacerdote. Por eso es que no hay necesidad de un sacerdote. No la hay. El acceso es directo. Tú no necesitas, querido amigo, querida amiga, a un hombre para que te acerque a Dios. Así como estás y donde estás en este momento, tú puedes elevar una oración a Dios y decirle: Señor, aquí estoy con mis pecados. Tú un día mandaste a Jesús a morir por mí. El Cordero de Dios, el cual murió, querido amigo, querida amiga, por todos tus pecados y por los de todo el mundo. ¿Sabes que ese Cordero de Dios está en el cielo ahora ministrando, haciendo valedera su sangre? No tiene que morir ya, porque ya una vez murió. Ahora simplemente tú agárrate de esa promesa, agárrate de Él y dile: Señor, perdóname que esa sangre no haya sido en vano. Y ahora
esa sangre, querido amigo, el Señor Jesús le dice a su Padre, Padre, mira, Juan, María, Petra, Lola, me pidió perdón. Y ahora yo hago valedera mi sangre y te la presento. Te la presento, Padre, para que tú los perdones. Y Dios perdona al pecador. De ahí la importancia, querido amigo, querida amiga, de que tú confieses tus pecados y lo hagas en el nombre del Cordero de Dios. Porque dice San Pedro que Él es el único que te puede salvar. Mira, ni Pedro, ni María, ni ninguno de los apóstoles tienen esa habilidad. Te soy sincero y con mucho respeto lo digo. Solamente Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos el por qué ningún ser humano nos puede absolver de pecado. No tengo yo que venir ante un ser humano y decirle, hey, perdóname, y que el ser humano venga y te diga, oh sí, mira, haz esto, para que Dios te perdone. No. Ya Dios te perdona desde el momento en que tú le dices, Señor, perdóname. No tienes que hacer nada. Solamente tienes que decir, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. ¿Por qué? Jesús mismo dijo, ¿verdad? Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré. Él es el mediador. San Pedro decía, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Querido amigo, querida amiga, Él, Jesús, es la Pascua. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿qué vas a hacer con esto que has aprendido hoy? ¿Qué vas a hacer con esto que has conocido hoy que posiblemente ignorabas? De que Jesús es aquel que un día murió y en lugar tuyo y mío, Él murió para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Querido amigo, querida amiga, ¿te quedarás simplemente ahí sin dar una respuesta? Sin responder a ese amor que Él te tiene, que te tuvo y quiere que tú respondas. Mira, querido amigo, querida amiga, tristemente, lo hemos dicho en estos últimos programas, tristemente debido a la situación que está viviendo el mundo hoy por la pandemia, mucha gente va a morir. Mucha gente. Pero lo más triste de esto es que mucha gente muere sin haber confesado sus pecados, sin haberle entregado su vida a Dios. Y tristemente, el que muere en su pecado resucitará y no tiene quien abogue por él. Sin embargo, aquellos que creen en Jesús, confiesan sus pecados, hoy pueden ser perdonados. Y pase lo que pase, como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido amigo, querida amiga, tú y yo no sabemos lo que ha de pasar mañana. Pero sí sabemos una cosa, que si tú y yo confesamos en esta hora nuestros pecados al Señor Jesús, Él puede interceder por nosotros, el Cordero de Dios, y presentar nuestros nombres. Y dice el libro de Apocalipsis que nuestros nombres van a estar un día escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Ahí en ese libro del Cordero, todo aquel que haya aceptado al Cordero de Dios tendrá vida eterna. El que no, tristemente, se levantará simplemente para ver destrucción y muerte eterna. Te pregunto en esta hora, ¿qué te gustaría hacer, querido amigo, querida amiga? ¿No te gustaría darle tu corazón a Jesús? ¿Me acompañas a orar? Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Y porque a través, Señor, de tu palabra tú nos muestras de que hay un Cordero que un día deseó venir a este mundo para llevar nuestras cargas, morir en nuestro lugar y darnos vida eterna. Pedimos, amado Padre, que esa sangre no sea en vano, sino que hoy podamos aceptarla y que podamos, Señor, consagrar nuestra vida a ti. Bendice a cada uno de nuestros queridos radioescuchas, que nos escuchan, Señor, a través de esta ciudad, por medio de esta estación, y también a través de todo el mundo. Pedimos, Señor, que pueda haber una respuesta a esta invitación.
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Y amigo, amiga, aquí concluimos entonces nuestro programa La Razón de Vivir, no sin antes invitarlos a que nos acompañen todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de esta estación. La próxima semana aquí estaremos nuevamente con la bendición del Señor, y también los invitamos a que nos sigan mirando, ¿verdad? A través de Facebook, programa La Razón de Vivir. Ahí nos encuentran, ¿verdad? Programa La Razón de Vivir con Eduardo Javier. Y de igual manera, búsquenos en YouTube. Ahí estamos también, el programa también La Razón de Vivir. Y también estamos en otro canal que se llama Faithful Servants of Christ Jesus. Ahí pueden encontrarnos ustedes. También van a encontrar mucho material en inglés. Que Dios les bendiga, amigos, amigas, que tengan una feliz semana. Distraer un poco su vacío corazón en el lugar inadecuado. Están buscando solución en vez de encontrar la paz, solo hallan decepción. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder para cambiar su corazón y lo imposible resolver. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática, y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.